Un cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y voy a compartir con ustedes las estrategias basadas en inteligencia artificial para prevenir el plagio y fortalecer la integridad académica en la Universidad de Caldas. Aquí en este momento estamos observando una guía académica con inteligencia artificial. Son las estrategias que desde nuestro semillero de investigación Texis y en el programa de Ingeniería Informática hemos establecido en compañía de mis compañeros Iris Jiménez y Fabio Andrés López. Iris de la Universidad de La Guajira y Fabio Andrés López, docente del programa de Ingeniería de Sistemas del día y yo de programa especial de Ingeniería Informática, programa especial en municipios y en Manizales en la noche. ¿Qué tenemos acá? Entonces la idea es, vamos a presentar que tenemos un marco metodológico, el embudo de la búsqueda sistemática, el ecosistema de herramientas de inteligencia artificial y los resultados parciales que hemos tenido, como el evento de clase espejo que lo hicimos simultáneamente entre la Universidad de Caldas, la Universidad de La Guajira y la Universidad de Guerrero, en esta última con el programa de maestría en turismo, en la Universidad de La Guajira con el programa de biología y en la Universidad de Caldas con el programa de ingeniería informática que fue realizada el pasado miércoles 11 de marzo. El desafío tradicional del enfoque que tenemos generalmente en todos los procesos en esta era automatizada, donde muchas veces se ha satanizado la inteligencia artificial y se dudan las capacidades de los estudiantes. Y muchas veces algunos de ellos la utilizan, pero no lo saben usar de una forma adecuada o ética. Este avance explosivo de la inteligencia artificial generativa entonces facilita la creación de contenido automatizado, complejo, desafiando el pilar fundamental de la formación, ya sea a nivel de ingenieros, biólogos o cualquier otro tipo de profesional en cuanto a la honestidad intelectual que deben tener. Nuestra propuesta de la prevención a la cultura pedagógica, porque en el estado anterior, la IA como amenaza y policía, hay una detección reactiva, castigo del plagio, métodos del condicionamiento de textos obsoletos. El nuevo paradigma es cómo utilizar como instrumento pedagógico no solo la IA, mirándola solo desde el punto de vista de detectar plagios mediante el procesamiento del lenguaje natural en Machine Learning, sino utilizarlas como herramientas avanzadas para ofrecer retroalimentación personalizada, fortalecer activamente la cultura de la originalidad y adaptarla a las necesidades de cada programa. Así, de esta manera, vamos a darle una brújula. Y entonces por eso es que nuestro proyecto parte de la pregunta de investigación de qué manera un marco de actuación basado en inteligencia artificial puede fortalecer la cultura de la integridad y mitigar el plagio en ingeniería informática, la Universidad de Caldas y los demás programas y proyectarse a las demás. Por eso tenemos que diagnosticar el estado del arte de las herramientas de inteligencia artificial en cuanto a capacidades y limitaciones, desde una vía de la revisión sistemática. Después, evaluar los desafíos éticos y tecnológicos a nivel pedagógico de la formación en los programas de formación. El tercer paso es diseñar las recomendaciones y buenas prácticas para que docentes y estudiantes la puedan implementar. Y cuarto, publicar un artículo científico indexado a partir de los hallazgos que tengamos y de todos los procesos que hemos ido adelantando desde nuestro semillero de investigación y desde nuestros programas y grupos. Ahí es donde encontramos el embudo de la búsqueda con la metodología Prisma. Tenemos que definir y establecer el tema, el objetivo, el problema de investigación, después definir las ecuaciones de búsqueda, seleccionar las bases de datos especializadas. Y aquí es donde vamos
a complementar el uso de la inteligencia artificial de Scopus en una búsqueda que nos acelera el proceso, pero responsable y ética, y lo mismo los agentes de inteligencia artificial que están en los lenguajes naturales generativos, en herramientas como ChatGPT, que ya lo colocó de pago, Gemini lo tiene gratuito, Perplexity, DeepSeek, Kimi, entre muchas otras herramientas como tal. Y utilizar el filtrado y aplicación de parámetros temporales en la visión y esa tipología y una delimitación de la obtención como tal para una revisión y extracción de información. Ahí es donde vamos a aprender a utilizar una de las herramientas estrellas que tiene Gemini, que es NotebookLM. Aquí nosotros entonces vamos a partir de una detección tradicional como mecanismo de comparación, después una detección analítica con herramientas de inteligencia artificial y unos desafíos de la generación con las diversas herramientas que tenemos disponibles. Ya teniendo en cuenta estos aspectos y estos elementos, tenemos que tener en cuenta esos desafíos éticos y limitaciones técnicas para reducir el sesgo de los algoritmos, la privacidad de los datos y la erosión del pensamiento. Es donde nosotros vamos a tener elementos guiados que nos permitan tener un ecosistema de inteligencia artificial apropiado para la academia. No solo el uso de los agentes de búsqueda profunda que tienen estas herramientas, como decía ahorita, sino la sintetización de esa información académica a través de gestores de conocimiento cerrado que nos permitan llegar a un resultado parcial. Por ejemplo, en la clase espejo que realizamos, que les comentaba al inicio, mostramos cómo utilizar esas herramientas de inteligencia artificial para realizar una búsqueda sistemática de literatura y poder determinar y hacer un estado del arte. Aquí nosotros entonces partimos de unos conceptos sobre el uso de la inteligencia artificial, de cómo hablar con ellas, es cómo hacer adecuadamente un prompt, esa instrucción. Después, cómo podemos utilizar las bases de datos especializadas y contrastar lo que nos da Scopus con su herramienta de inteligencia artificial y su búsqueda normal versus otras bases de datos no tan especializadas y tan rankeadas, y que nos puede filtrar para después llegar a un gestor de contenido que vamos a utilizar una herramienta de NotebookLM que nos permite no solo la creación de fichas bibliográficas automatizadas, infografías, podcasts, guías de estudio, videos, sino generar un informe de análisis de brechas de ese estado del arte. Ahí es donde analizamos la competencia, la creación y articulación con asistentes de inteligencia artificial, en este caso las gemas de Gemini, que son los asistentes que podemos crear, y ya al combinar todo eso podemos identificar claramente brechas de investigación con esa generación de informes que son muy similares a un artículo científico, y ya después procedemos con los criterios que debe tener cada uno de los investigadores. Sabemos que las ecuaciones de búsqueda nosotros la podemos determinar, pero con herramientas de IA como Perplexity podemos facilitar, pero no podemos hacer una búsqueda de antecedentes si no tenemos claro el tema, el objetivo y el contexto. De esa manera, nosotros también tenemos que tener un protocolo de integridad con 0 alucinaciones, y ahí es donde NotebookLM nos sirve como herramienta. Nos da una regla base. ¿Por qué? Si no hay prueba, desde la base de datos de información bibliográfica que extrajimos de Scopus, ya sea en formato CSV, formato de texto, RIS, BibTeX, no hay respuesta y 0 conocimiento de Internet tradicional. Entonces aquí podemos determinar y configurar de que nos dé verde si tenemos cita literal exacta, que requiere texto exacto, entre comillas, ubicación, página y nombre de la fuente. Amarillo, si lo que busquemos y analicemos con esta herramienta puede estar relacionado pero de forma indirecta y requiere una línea de síntesis demostrativa. Y rojo, hay fallo de seguridad, el dato no aparece. Y ahí es donde vamos a filtrar la alucinación y ese sesgo algorítmico. Si se alcanza el estado rojo,
La IA está programada para responder exactamente con una frase: no conteste el documento. Ahora les voy a compartir una síntesis de todo esto, de cómo organizamos eso utilizando esa misma base de datos, esa misma base de información y esa búsqueda, y que generamos un recurso con Notebook LM. Aquí les comparto entonces a continuación para que sigamos con esta parte. Hablemos de inteligencia artificial. Para algunos es la mayor amenaza para la honestidad académica en mucho tiempo. Para otros, es la herramienta más poderosa que hemos tenido para fortalecerla. Hoy vamos a explorar justo esa tensión, cómo la IA es, al mismo tiempo, el desafío y la solución para la integridad en el mundo de la educación. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? Esto viene directo de una propuesta de investigación de la Universidad de Caldas y lo deja clarísimo. Las herramientas que usábamos antes simplemente ya no son suficientes. El contenido que genera la IA ha cambiado las reglas del juego por completo, y las viejas alarmas contra el plagio pues se quedaron obsoletas. Así que este será nuestro recorrido. Vamos a empezar con el dilema, después veremos cómo se puede combatir el fuego con fuego usando la propia IA, exploraremos herramientas de investigación nuevas, nos meteremos de lleno en la ética, que es fundamental, daremos algunos consejos prácticos y cerraremos con una mirada a lo que viene, al futuro del aprendizaje. Muy bien, empecemos. Primer punto, el dilema de la IA. O, dicho de otra forma, ese momento en que la tecnología le saca una vuelta de ventaja a lo que veníamos haciendo. A ver, la cosa es que nunca, de verdad, nunca antes había sido tan fácil generar textos que suenan coherentes, complejos y, a simple vista, originales. La facilidad con la que se accede a estas herramientas ha creado un desafío enorme para cualquier institución que quiera garantizar que los trabajos son auténticos. Ya no es el clásico copiar y pegar, ahora es describir y generar. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Y si la respuesta a los problemas que crea la IA es, bueno, más IA, vamos a ver de cerca lo que están haciendo en un proyecto de investigación de la Universidad de Caldas, en Colombia, centrado en su programa de Ingeniería Informática. Esta es la pregunta que los mueve. Y fíjense en el cambio de chip. Es súper importante. No se trata solo de prohibir o de castigar. Se trata de construir un marco de actuación, de fortalecer una cultura. El objetivo es pasar de estar a la defensiva a tomar la iniciativa. Y sus objetivos son súper metódicos. Quieren saber qué herramientas hay, entender los retos que implican, crear una guía de buenas prácticas para todos y al final compartir ese conocimiento con el resto del mundo. Un enfoque de 360 grados, sin duda. Bien, ahora vamos de la teoría a la práctica. ¿Cómo es la investigación académica cuando se usa la IA de forma positiva? Porque ya no se trata solo de pillar a quien copia, sino de potenciar el mismísimo proceso de descubrir cosas nuevas. Este es el llamado embudo de búsqueda sistemática. Es un proceso que va de lo más grande a lo más pequeño, de lo general a lo específico. Y lo más increíble es ver cómo la inteligencia artificial puede meterle el acelerador a casi todos estos pasos. A ver, este contraste es clave. Antes, encontrar los términos de búsqueda correctos era casi un arte, un proceso lento de prueba y error. Hoy, una IA puede tomar un objetivo de investigación, escrito así en lenguaje normal, y ¡pum!, lo convierte en una consulta perfecta para una base de datos en cuestión de segundos. La ganancia en eficiencia es brutal. Ok, veamos cómo va esto en la práctica. Paso 1. Le das un objetivo claro a una IA. ¿Cómo? Quiero desarrollar una app para clubes de lectura. Y la IA traduce esa idea al lenguaje técnico que una base de datos como Scopus entiende. Es casi como tener un traductor experto al lado. Con esa consulta ya lista, vas a la base de datos, la pegas y ¡listo! En un instante tienes cientos de documentos académicos relevantes. Esto amplía el horizonte de la investigación de una manera que antes sencillamente era imposible. Toda esa cosecha de información se exporta a un archivo, un simple CSV. Y este archivo es la materia prima, es lo que va a alimentar a la siguiente herramienta de IA para que el análisis se mantenga siempre enfocado en lo que de verdad importa. Y esa siguiente herramienta es fundamental, se llama Notebook LM. Su gran poder es que trabaja solo con los documentos que le damos. No busca en Internet, no se inventa cosas. Esto evita las famosas alucinaciones, que son un riesgo gigante con otras IAs. Para la investigación, esta fidelidad a las fuentes es sencillamente oro puro. Ya vimos el poder increíble de estas herramientas, pero, como se dice, un gran poder, bueno, necesita una gran brújula ética. No podemos hablar de esta tecnología sin pensar en cómo usarla de forma responsable.
Este modelo que propuso la UNAM me parece genial. Muestra una evolución. ¿Ven? A la izquierda, la IA es solo una herramienta más. A la derecha, se convierte en una aliada del aprendizaje. ¿Y qué hay en medio? ¿Qué es el puente? Pues la mitigación consciente de todos los riesgos éticos. Y esos riesgos son muy, muy reales. Desde una educación que se sienta fría, deshumanizada, hasta agrandar la brecha entre quienes tienen acceso a estas tecnologías y quienes no. Y ni hablar de la privacidad de datos, la dependencia excesiva o los sesgos de los algoritmos. Son temas que hay que enfrentar sí o sí. Esta línea de tiempo lo resume perfecto. La ética no es una sola cosa, es un camino. Empieza con la integridad, sigue con el uso en el aula, luego con cómo se integra al plan de estudios y llega hasta el análisis más profundo de los sesgos en los propios modelos. Es un proceso continuo. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Especialmente para los estudiantes que están en medio de todo este torbellino. Veamos algunos consejos concretos. El punto crucial es este. La IA debe ser un asistente, un copiloto, pero nunca el piloto. Hay que usarla para potenciar nuestro trabajo, ser transparentes sobre cómo la usamos, verificar todo lo que nos da y, lo más importante, asegurarnos de que el trabajo final tenga nuestra voz, nuestro análisis, nuestra comprensión, que se note que somos nosotros quienes estamos detrás. Y al final, todo esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está cambiando esta tecnología la educación desde sus cimientos? Y este es el verdadero fin del juego. La llegada de la IA no es solo una crisis que hay que manejar, es una oportunidad para evolucionar. Nos obliga a repensar cómo evaluamos, a darle más importancia al pensamiento crítico que a la memoria, y a enseñar a colaborar con la tecnología para crear cosas realmente nuevas y profundas. Y cerramos con esta pregunta. La tecnología ya está aquí. Eso no va a cambiar. El verdadero reto no es técnico, es cultural, es pedagógico. La pregunta no es si la IA cambiará la educación, sino cómo vamos a guiar ese cambio para construir una nueva era de integridad y de creatividad.